del Hijo y del Espíritu Santo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo en todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque hoy queremos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí en medio de nosotros, Señor. Queremos reconocer nuestra necesidad de buscar más de ti, Señor. Queremos ese alimento espiritual, Señor. Queremos agradecerte por la vida de mi hermano, Señor, pastor, que hoy en día está cumpliendo años, Señor. Pero queremos reconocer que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos des ese alimento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. El día de hoy quisiera compartirle algunos versículos de la Biblia. Es muy importante, hermanos, que podamos entender que todo ser humano tiene necesidad de buscar de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo queremos reconocer. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace en vez de buscar a Dios? Busca religiones. Hoy en día en Gobernación hay más de 5,000 denominaciones registradas. ¿Sabías tú? Nomás aquí en México hay más de 5,000. 5,000, hermano. No estoy exagerando. 5,000 maneras, supuestamente. No sé si me pueden dar otro micrófono, porque creo que este está fallando. 5,000, no importa que tenga cable. Ya no. 5,000 formas, supuestamente, de buscar de Dios. Pero en realidad, no es así. Solamente hay una. Y es cuando venimos a Dios. ¿Verdad? Aquí acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Para los que no sabían, durante 40 años vagó el pueblo de Israel por todo el desierto antes de llegar a la tierra prometida, antes de llegar a Canaán. 40 años. ¿Sabes tú que estaba tan cerquitas? Pero ¿por qué Dios los traía vagando durante 40 años? Ahí te lo dice. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y eso es lo que el día de hoy Dios quiere mostrarte, nos quiere mostrarnos el día de hoy Dios. Quiere afligirnos y quiere hacernos ver que tenemos mucha necesidad de Dios. El pueblo de Israel, el que salió de Egipto, se la pasaba quejándose, se la pasaba supuestamente buscando alguna razón para quejarse del siervo de Dios. Siempre decía, ¿por qué nomás Moisés tiene que hablar? También yo puedo hablar, decía Miriam y Aarón. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino juicio de Dios sobre Miriam y sobre Aarón. Cayó lepra sobre Miriam y Aarón estuvo a punto de caer muerto. Si no es porque su hermano Moisés clamó a Dios e intercedió por él para que no lo matase Dios. Con Dios no se puede jugar, hermanos. No podemos levantarnos en contra del siervo de Dios. Y hoy en día vemos que eso es lo que pasa. La gente no reconoce su necesidad de Dios.
Por eso empiezan a levantarse contra el siervo de Dios. Empiezan a murmurar contra el siervo de Dios. Y por eso Dios afligió a ese pueblo. Por eso Dios afligió a esa nación que hoy en día sigue siendo afligida. Ahí está en medio de una guerra. Están rodeados de enemigos por todos lados. Y todo el mundo lo quiere desaparecer al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Porque no reconocieron que Jesús era el Mesías. Dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. El maná representa a Jesús, porque Jesús es el pan de vida, es el pan espiritual que descendió del cielo para darnos vida. Pero Él es el único que nos puede sustentar. Nadie más nos puede sustentar. El siervo de Dios tiene la responsabilidad de transmitir esa palabra, ese alimento a su tiempo, porque Él también va a dar cuentas delante de Dios. Pero también nosotros vamos a dar cuentas si obedecemos la palabra de Dios. Por eso dice aquí, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que quiere Dios que reconozcamos, que Dios quiere que reconozcamos que también tenemos que alimentarnos espiritualmente. Porque hoy en día mucha gente no quiere reconocer su necesidad de Dios. El ser humano piensa que lo tiene todo, pero en realidad tiene una inmensa necesidad de Dios. Todos los que venimos aquí, yo no creo que vengan solamente porque por ahí hay unas mesas y van a servir comida. Yo creo porque tenemos necesidad de Dios. Amén, hermanos. Por eso estamos aquí, porque tenemos necesidad de Dios. No solo de pan, de tortilla vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Hay que reconocer esa necesidad de Dios, porque el día que entendamos esa necesidad, nunca nos vamos a sentir más que el siervo de Dios, sino siempre vamos a mantenernos humildes. Siempre vamos a sentir esa necesidad. Hermano, ayúdame. Yo recuerdo muy bien cuando yo también fui discipulado. Hoy en día estoy discipulando, pero yo también fui discipulado y sigo aprendiendo. Recibo un curso también bíblico en línea. Y Dios quiere enseñarnos cada vez más. Pero recuerdo muy bien cuando yo iba a la reunión de discipulado, yo tenía que ir a dejar un personal hacia el municipio de Montemorelos. Iba desde San Pedro García, en Nuevo León. Iba a dejar el personal y tenía que regresar y estar a las 7:30 acá en el centro de Monterrey, porque era ahí donde yo recibía el discipulado, hermanos. Y yo casi venía comiéndome unas papitas o comiéndome un panecito, y así, sin descansar, sin nada, entraba casi rayando, casi. Le pedí a Dios, guárdame, Señor, porque venía por la carretera nacional, ayúdame a llegar a tiempo, que no haya tanto tráfico. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Yo quiero aprender, yo quiero caminar en tus caminos. Esa es la necesidad. No andamos viendo a ver quién ha venido, quién ha llegado. No me importa quién viene o quién no viene. Yo necesito de Dios. Y eso es lo que tenemos que reconocer, hermano. Vamos a leer en Jeremías capítulo 23 versículo 16. Jeremías capítulo 23 versículo 16. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuche las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Habla visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová,
Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y lo oyó, he aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Estas son las características de aquellos que te apartan de tu necesidad espiritual. Aquellos que te dicen, no pasa nada, así estás bien. Solamente lo que necesitas es venir, aprender un poquito más de la Biblia, aprender coritos, aprender unas alabanzas, empezar a tener amigos cristianos y ya. No. Aquí dice la palabra de Dios que Él quiere que estemos en el secreto de Jehová. Es ahí donde tú y yo vamos a entender nuestra necesidad de Dios. Es ahí donde Dios te va a hacer ver tu pecado. Es ahí donde Dios te va a hacer ver tu verdadera miseria espiritual. Es donde Dios nos va a hablar. Pero hoy en día queremos que el siervo haga todo, ¿verdad? Que él ore, que él ayune, que él estudie y él que nos diga. Así decía el pueblo de Israel. Cuando Dios les dio las tablas de Moisés, las tablas de la ley, que erróneamente decimos la ley de Moisés. Es un error. Es la ley de Dios. Moisés nomás las escribió. Él fue un escritor. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Usted está aquí, está quietos y prepárate, porque Dios te va a hablar. Porque Dios nos va a hablar, nos va a mostrar su ley. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se empezó a divagar en su idolatría. Empezó a desesperarse. Empezó a decir, bueno, ese siervo, ¿qué tenemos que estarle haciendo caso? Nosotros podemos crear nuestro Dios. Ahí empezó la primera religión. Esa es una religión, hermano. Crear tu propio Dios. ¿Por qué? Estábamos platicando precisamente en la tarde exactamente eso con el pastor y con el hermano Juan. ¿Por qué las iglesias se dividen, hermano? Porque uno de los que están en esa iglesia que se divide no quiere obedecer. Ah, no, ellos creen que nomás ellos pueden, yo también puedo. Y va y renta un lugar o compra un terreno, construye un cuartucho y dice, ahora sí, aquí voy yo también a formar mi propia religión. Es lo mismo que hizo el pueblo de Israel al formar su ídolo, su becerro de oro. Empezó a pedirle manipuladamente a Aarón, vaya y diles a todos que te den oro para poder que tú formes a ese becerro de oro. Y empezó porque, para los que no sabían, Aarón era un escultor de un arte finísimo. Él sabía hacer esculturas. Por eso le presionaron a Aarón, tú sabes hacerlo, ándale, hazlo. Y hoy en día es lo que sucede en muchas congregaciones. En vez de sujetarse al pastor, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo su propia religión. Están haciendo su becerro de oro. ¿Y qué simboliza el becerro, hermano? En los sacrificios que Dios estableció, el becerro significaba el animal que se utilizaba para el sacrificio, para adorar a Jehová. Ahora ya no adoraban a Jehová. Ahora adoraban la adoración. Estaban adorando al becerro de oro. Yo tengo un estudio acerca de la alabanza que no es de parte de Dios. La gente empieza a adorar la adoración. Ya no adoran a Dios. Están adorando no en espíritu y en verdad.
sino están adorando lo que no conocen. Al Dios verdadero es al que Dios quiere revelarte a tu vida día con día. Ahí en tu secreto, ahí en el secreto de Jehová, es donde Dios nos quiere hablar. Ahí en tu aposento, en tu recámara, ahí Dios quiere revelarse a tu vida y quiere mostrarte cuál es tu necesidad de Dios. Quiere hacerte ver tu necesidad. Pero aquel hermano me dice que yo soy un siervo de Dios, que yo soy un instrumento tremendo. Él no sabe nada, Dios sí sabe. Dios sí sabe cómo está tu corazón. Dios sí sabe cómo te encuentras. Dios sí sabe que estás batallando con la amargura. Dios sí sabe que estás batallando con el rencor. Dios sí sabe que estás batallando con la lujuria, con la fornicación, con la pornografía. Dios sabe todo. No hay nada oculto delante de Dios. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere que vengamos a Él y no estemos buscando formar una religión. Dice ahí, os alimentan con vanas esperanzas, en el versículo 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, sino lo que se les ocurre. Es que Dios me mostró ahora esto, y ahí están, alimentándote con vanas esperanzas. ¿Qué más? Hablan visión de su propio corazón. Al pecador que irrita a Dios le dicen paz tendréis. Así dice ahí en el versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quiénes son los que irritan a Dios? El pecador, aquel que no se arrepiente, aquel que no ha reconocido que necesita de Dios. Le dicen paz tendréis. No, no vas a tener paz hasta que no te arrepientas, hasta que no dejes tu pecado, hasta que no te vuelvas a Él, hasta que no dejes de estar hablando en contra de los siervos de Dios, hasta que no dejes de reconocer que necesitas de Dios. Hasta ahí vas a entender tu necesidad de Dios, y Dios te va a traer a un arrepentimiento. Pero hoy en día vemos gente que no quiere reconocer su necesidad de Dios. No conocen la Biblia, no la estudian, y sí quieren enseñar a otros. Cómo me encuentro personas así, hermano. Hermano, yo se los voy, lo que les voy a decir, se los voy a decir con mucha humildad. He leído varias veces la Biblia de pasta a pasta. Yo aprendí a leer con la Biblia. Yo nací así como está ese niño ahí, debajo de la banca. Así yo me dormía, hermano, debajo de las bancas. Mi madre me crió en una iglesia pentecostés. ¿Por qué les digo esto? Porque llego a lugares y empiezo a oír a personas que hablan de lo que no saben, de lo que no conocen. Nunca en su vida han leído la Biblia completa. Han estado repitiendo lo que escuchan por ahí, por internet, solamente. Nunca se preocuparon por estudiar la palabra, por ir a un seminario cristiano, a un instituto cristiano, a prepararse para poder compartir la palabra de Dios. Y si quieres enseñar a otro. Así te dice Dios, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Es ahí donde vamos a obtener la palabra de Dios para nuestra vida. Cuando estemos en el secreto, ahí en oración, ahí en comunión, es donde el cristiano va a entender su necesidad de Dios. Hoy en día, mucha gente no quiere reconocer su necesidad de Dios. Quiere enseñar, quiere presidir, quiere mandar, pero no quiere reconocer su necesidad de Dios. ¿Por qué no quieren reconocer su necesidad de Dios? Porque piensan que ellos ya lo saben todo. Esa es la triste realidad. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17.
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falseando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vemos, hermano, cómo aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que no debemos de hacer como muchos que medran falseando. ¿Qué es medrar? Que falsifican, que rebajan la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Y a veces el siervo tiene que hacer eso. A veces el siervo tiene que hablarte directo. Lo bueno es que yo no me congrego aquí. Si se enojan conmigo, allá ustedes. Porque no vengo de parte, no me mandó el pastor a que yo diga esto. No, es Dios el que me dio esta palabra. ¿Para qué? Para que ustedes valoren lo que me está Dios dando. Dios me está dando un siervo para que yo reciba la palabra, y esa palabra tiene que ser entregada así como está, sin rebajarla, sin falsearla, porque así lo enseña la palabra. La palabra de Dios se debe de entregar con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y cuando tú escuches el mensaje del siervo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recibirlo de parte de Dios. No estar diciendo, es que el hermano ya empezó a hablar de mí. No, es que el hermano ya está diciendo, ya está divulgando mis problemas. No es el hermano, es Dios hablándote a tu vida. Es Dios mostrándote tu necesidad. Es Dios haciéndote ver que necesitas de Él. Pero hoy en día vemos también falsos siervos que falsifican, que rebajan la palabra de Dios. Pero Dios ha levantado aquí un siervo para que lo recibamos la palabra de Dios, porque la palabra que viene de parte de Dios son vida, hermano, para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Juan capítulo 6 versículo 60. Juan capítulo 6 versículo 60. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, ¿a quién iremos? Solamente las palabras de Jesús son los que nos pueden dar vida. Las palabras de Dios son vida y son espíritu que llena nuestra alma. No hay otra cosa que puede llenarlo. Y no quiero que se sientan ofendidos los hermanos que ministran alabanza. Por más de que cantes, hermano, no te vas a llenar. Lo único
lo único que va a llenar mi vida, hermano, es esto. No el becerro de oro, hermano. El becerro de oro no me va a llenar. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios venga y nos hable directo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando sus discípulos le dijeron: tú eres esta palabra? Ok, está bien. Miren, no se preocupen, ahora les voy a hablar un poquito más suavecito. No. Ustedes no saben de dónde yo vengo de allá. Si me hubieran visto lo que el Padre y los ángeles, de dónde yo entenderían estas palabras. Y empezó el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que nos va a dar vida. Cuando tú estés problemado, pasando por una prueba, por una dificultad, ¿qué es lo que crees tú que el Espíritu Santo te va a recordar? Te va a recordar la palabra, y te va a mostrar: ay, sí, cierto, Jesús dijo que Él estaría conmigo hasta el fin del siglo. Todos los días estaría conmigo hasta el fin de los siglos. Voy a seguir adelante, diablo mentiroso. Vas a reprender tus propios pensamientos, porque a veces no es el diablo, eres tú. Eres tú mismo. Es tu concupiscencia, es tu viejo hombre que quiere salir otra vez y quiere gobernarte. Pero Dios te está dando la palabra de vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Porque esto no va a cambiar, esto va a seguir igual. La demanda va a ser la misma. Tenéis que sujetarte a la palabra. Pero hoy en día vemos desgraciadamente muchas congregaciones, ¿qué es lo que hacen? Rebajan la palabra, lo ajustan. ¿Qué quieren ustedes escuchar? No, pues queremos escuchar financiamiento espiritual, sanidad financiera, prosperidad económica, puras cosas materiales. Pareciera que el reino de los cielos no te interesa, te interesa más el reino terrenal. ¿Por qué? Porque no estás buscando lo eterno, estás buscando solamente lo terrenal. Aquí este lugar fue creado para predicar la palabra de Dios, ¿o me equivoco? Esto es un lugar para enseñar la palabra de Dios, para ensayar cómo vamos a vivir en la eternidad. Solamente. Aquí nomás venimos, aprendemos, y allá en la casa, en la calle, en el trabajo, ahí ponemos por obra lo que aprendimos. Porque si tú no quieres obedecer a un siervo de Dios mortal, ¿cómo te vas a sujetar al creador del universo, hermano? Aleluya. Nunca te vas a sujetar a él. Me acuerdo una vez que me estaba pastor y me reprendió, hermano. Me llamó la atención. Muchos de ustedes, estoy seguro, que no aguantarían esas reprensiones. Yo fui discipulado con vara dura, hermano. Y me acuerdo que me dijo este siervo de Dios: hermano, estoy preocupado por tu alma, porque yo siento que ya te he reprendido mucho, te vas a amargar, te va a meter un demonio y te vas a ir al mundo, hermano. Y yo le dije: hermano, prefiero que me reprenda hasta que yo aprenda, hasta que yo entienda, hasta que el Espíritu Santo venga a mi vida y me corrija, y no que me vaya yo al infierno por mi necedad. Y ahí es donde entendí que lo que venía de la parte del hermano era palabra de vida, palabra de Dios. Y si un hombre de Dios, no solamente el pastor, un hermano en Cristo, te reprende, es porque está preocupado por tu vida. A lo mejor se equivoca, no pasa nada. Muchos hermanos se han equivocado conmigo, pero yo los abrazo. ¿Sabes por qué?
Porque yo sé que Él me lo dice porque está preocupado por mí. Él me quiere ayudar, Él no quiere que yo me pierda. Por eso me llama la atención. Y eso es bueno. Pero hoy en día vemos mucha gente que no quiere escuchar la palabra. Por eso Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué vamos a ir con los fariseos? Eso nos maldice. Varias veces dijeron los fariseos: este pueblo maldito es, este pueblo nada sabe. Menospreciaban al pueblo. Pues de lo vil y lo menospreciado, Dios se glorificó y empezó a levantar pescadores, sembradores, de toda clase de personas. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. De lo vil y lo menospreciado. Yo conozco hermanitos, hermanos, siervos de Dios, de la sierva, que aprendieron a leer la Biblia, aprendieron a leer con la Biblia. Recuerdo muy bien un testimonio de un hermano pastor de allá de Oaxaca. El hermanito tuvo la oportunidad de visitar la Tierra Santa, Jerusalén. No ahorita, eso fue ya hace tiempo. El predicador que se llama Benny Hinn, ese falso profeta, empezó a invitar a varios pastores de aquí de México. Y le tocó la oportunidad a ese hermanito, a ese pastor. Y fue, pues dijo: qué oportunidad de yo ir a conocer esas tierras donde anduvo mi Señor. Todo gratis. Bueno, pues voy, porque nunca en la vida voy a poder ir. Era un siervo de Dios muy humilde, muy sencillo. Y cuando andaban en esas calles de Jerusalén, andaban muchos pastores de diferentes países y ciudades, gente con mucho conocimiento bíblico, pero lejos de Dios, junto con Benny. Y de repente que viene un gurú. ¿Sí saben lo que es un gurú? Es un brujo, uno que adora a los demonios. Y empezó él a, ¿cómo se le dice? A flotar. Empezó a rezar ahí a sus demonios y empezó a elevarse. Y los hermanos se espantaron. Dijeron: ¿qué trae este hombre? Porque está levantándose. Y ese hombre empieza a retar a todos los pastores y empieza a decirle a Virgin: yo los reto a ustedes. Si su Dios es más fuerte que el mío, a ver quién puede hacer lo mismo que yo hago. Y ahí ni Virgin ni ningún pastor dijo palabra alguna, nomás que ese hermanito de Oaxaca. Fue el hermanito y le puso las manos encima al brujo y oró por él. Y ahora yo te reto a ti que lo vuelvas a hacer, porque nunca más lo volverás a hacer. Un siervo de Dios, lleno de Dios. Y él estaba, el brujo, empujando por otra vez brincar, otra vez elevarse. Le sacó el demonio que lo hacía, que lo levantaba. Y ahí vemos que los siervos de Dios son aquellos que buscan a Dios. Son aquellos que necesitan de Dios. Son aquellos que están en la presencia de Dios. No son los que tienen mucho teología o mucho conocimiento. Son aquellos que viven una vida consagrada para Dios. Reconozcamos pues a nuestros siervos y amémoslos de parte de Dios, porque Dios quiere que lo busquemos. Amén, hermanos. Por último, vamos a leer en Jeremías 29:11. Jeremías 29, versículo 11. Dice así, Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí,
y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es la condición que Dios pone para poderle encontrar? Que lo busquemos. Número uno, tenemos que buscarlo. ¿Cómo lo vamos a buscar? En oración. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Vas a venir a este lugar, pero también lo vas a hacer en tu casa. Vas a ponerte a orar por tu pastor. Vas a pedirle a Dios por su vida. Vas a clamar a Dios por él. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. ¿Ustedes quieren ayudar a su pastor, hermano? Levante la mano, ¿quién quiere ayudar al pastor? Aunque ay, nomás veo 4, 5. Entonces, ¿quieren que le sirvamos o no? Si tú realmente quieres servirle y ayudar a tu pastor, tienes que buscar a Dios. No esperes a que Él busque a Dios por ti. Tú tienes tu responsabilidad delante de Dios. Tú tienes que buscar a Dios también. Y cada vez que venga un predicador así como yo, que no lo conoces, tú vas a evaluar su predicación a la luz de la palabra, como hacían los de Berea. Ellos a Pablo lo checaban. A ver, Pablo, está bien que te conocemos, sabemos que eres siervo de Dios, pero vamos a ver si lo que estás diciendo viene aquí en la palabra. No andamos diciendo, bueno, pues ellos son siervos de Dios, que ellos digan lo que ellos quieren. No, vamos a ver si está aquí en la palabra. Si está aquí en la palabra, decimos amén. Si no está aquí en la palabra, son ideas de él, no digas amén. ¿Verdad? Porque a veces ya lo decimos por costumbre. Amén a todos. ¿Verdad? Decimos amén, amén, amén a todos. ¿Estamos caídos? Amén. ¿Estamos derrotados? Amén. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo vas a decir amén? Tenemos que buscar a Dios todos los días. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos? Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que cada día que amanece, hermano, tú necesitas una porción nueva del maná de Dios. Si saben ustedes que todos los días caía el maná del cielo y que Dios no permitía que los de Israel agarraban 2, 3 costales para guardarlo, porque se engusanaba. Solamente tenías que agarrar lo que ibas a comer durante ese día. ¿Por qué Dios así lo enseñó? ¿Por qué Dios así lo ordenó? Porque cada día necesitamos de Dios. Cada día, danos el pan nuestro, cada día. Así tenemos que llamarle a Dios. Danos el pan espiritual cada día. Cada día Él nos va a ir alimentando, Él nos va a ir dando para que nuestra vida espiritual esté aumentando, esté creciendo, estemos desarrollándonos, estemos dando fruto y fruto en abundancia. Y al rato podamos ver aquí varios misioneros y misioneras que quieren ir a hacer la obra de Dios. No solamente el hermano Juan, sino todos podemos también hacer algo. En tu vecindario, en tu cocina. ¿Cuántas mujeres hicieron una iglesia en su cocina, hermano? Juntaron mujeres, juntaron muchachos, juntaron niños y ahí empezaron a enseñar la palabra de Dios. Y les ofreces un taquito con hombres, se acercan todos los chamanos porque quieren escuchar. Quizás van con el interés de aquel bocado que les vas a dar, pero vienen y escuchan la palabra y se llevan el alimento para su vida. Así lo hace una hermana allá de Monterrey. Siempre, yo veo que siempre les trae algo. Y yo le digo, pues sí, hermana, pues es que vienen porque les traes. Sí, pero lo más importante es que reciben la palabra. Y tienen razón. Lo más importante es que esas criaturas están recibiendo la palabra. Y cuando crezcan, van a recordar esa palabra que se sembró en sus corazones. Amén, hermanos.
Vamos a ponernos de pie y a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer que necesitamos de Dios. A pedirle a Dios que Él nos hable. Cierra tus ojos, por favor, y empieza a pedirle a Dios: Señor, yo reconozco que necesito de ti, Señor. Yo reconozco que hoy necesito más de ti, Señor. Renueva mi vida, Señor. Necesito venir delante de ti y reconocer que solamente tú tienes palabra de vida, Señor. Nadie más puede darnos palabra de vida, sino solamente tú, Señor. Ayúdame, Señor. Pídele a Dios ahí en tu lugar, donde estás. Y nos des esa palabra de vida, Señor. Nos des esa palabra que nos va a sustentar. Y cada vez que